Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tropic Europa TV. Mi nombre es Raquel Schmidt. En estos momentos me encuentro con un amigo, un hermano que conozco hace muchos años. Y esto que vamos a realizar hoy es contar su historia. Cómo llegó a Alemania, cómo se introdujo en la industria de la música, cómo conoció al joven Orlando Smith, llamado hoy en día DJ Magic, el empresario joven. Y luego de pasar un tiempo en Europa, en Alemania, decidió tomar rumbo a los Estados Unidos, lugar donde hoy radica Francisco Montas en New York. Así que aquí les presento Francisco Montas. Gracias, Raquel, por darme la oportunidad de esta entrevista. Y te digo sí que me siento muy contento y halagado de estar aquí contigo y de que tú estés en la República Dominicana. Y ya eso de por sí es algo maravilloso, es un éxito. Yo lo veo un éxito total, porque son muchas las cosas que has logrado aquí estando en la República Dominicana. Fíjate hoy esa maravillosa entrevista que tiene que ver con la familia Jiménez, Merejo, esa pelea de gallo, esa visita al río de aquí, de esta comunidad del Rincón de los Jiménez, que por cierto también lleva el apellido Jiménez. Y sí, tengo una larga trayectoria en Alemania como la tengo en los Estados Unidos. Yo recuerdo que yo llegué a Alemania en el año 1989 y se me hizo un poco difícil porque no hablaba el idioma, no tenía comunicación absolutamente con nadie, salvo con la que era mi esposa en aquel entonces, Gaby, que hablaba español y era mi única forma de comunicación que yo tenía. Se me hizo también difícil el tener que salir porque cuando salía no tenía tampoco comunicación, la gente me miraba y yo no sé por qué me miraba, me encontraban raro, me encontraban extraño y eso hizo mis primeros 6 meses en Alemania muy duro. Eso es tan así que yo recuerdo que una vez fui a un supermercado cuando tenía 4 meses y sucedió que fui al supermercado, se me escribió en un pequeño papel de cómo yo tenía que pronunciar las palabras para pedir lo que necesitaba y al final todo se volvió un espectáculo de risa con los alemanes porque una palabra la cambié por otra y tú sabes que en alemán la palabra Scheibe o Scheisse se parecen y tenía la B esa y yo entendía que debía ser Fünf Scheisse Holländische Käse o Holländische Käse. Entonces cuando los alemanes escucharon eso se explotaron de la risa y al final estaban un poco incómodos. Uno de ellos dijo, Sie haben den jungen Mann verstanden, geben Sie die verdammte Scheiße, holländische Käse, weil das Scheiße ist. O sea que era una porquería de queso y eso me hizo a mí mi situación, que todo el mundo se reía menos Francisco Montas. Tú fuiste uno de los primeros dominicanos en llegar en esa fecha a Alemania, donde no se veían mucho los latinos. No era normal ver un latino en Alemania en el 89, me dijiste. En el 89, sí. Me imagino que al llegar tú a un país donde se hablaba solo alemán, tú sentiste el deseo de conocer más personas latinas, incluyendo ver a un dominicano por primera vez. Eso es cierto. Que por eso digo que los primeros 6 meses fueron duros. Incluso no se me podía dar trabajo porque no tenía conocimiento del idioma. Y por lo general sí ya tenía un papel que podía trabajar en Alemania, pero nadie quería contratarme. O sea que eso llegó a una situación tan difícil que mi esposa en aquella época sintió como desesperación o de qué podía hacer conmigo ella en Alemania si ni siquiera conocía el idioma. La suerte que tuve fue que luego me encontré con una persona de origen italiano que nos comunicábamos bastante bien y esa persona habló de un curso de alemán, el cual yo hice por espacio de 2 meses y luego tuve la oportunidad de conocer a una persona que tú y yo conocemos, que fue Antonio Rosalberti. Y desde ahí mi vida cambió para siempre. Yo vi que el alemán no se necesitaba de urgencia, me encontraba casi todos los fines de semana con él. Me recuerdo que cuando me vio en la calle, él venía con una muchacha de origen turco
y yo iba con Gaby y nos estábamos mirando de frente y yo lo miraba a él también y yo digo, pero parece dominicano, y él venía diciéndose lo mismo, pero tiene que ser dominicano ese muchacho. Y cuando me pasó por el lado, él dice, dominicano. Le digo, yo también soy dominicano, yo también. Y eso me hizo sentir a mí como, wow, un dominicano, lo encontré aquí en Alemania, pero ya yo llevaba 8 meses. Bueno, ese encuentro con Antonio Rosalberti, pues, me hizo la vida más agradable en Alemania. Luego llegaron unos cuantos en el año 90, en el año 91, pero yo viví una situación muy, muy bella en Alemania, que fue la caída del muro. Yo estuve allí con la caída del muro ese 3 de octubre, donde todos los alemanes se tiraron a las calles en la parte este, y yo veía aquello por la televisión, ese síntoma de libertad, yo decía, wow, que esté pasando esto precisamente cuando yo estoy en Alemania, es algo grandioso, es algo muy interesante, la caída del muro de Berlín. Y sucede que 6 meses antes yo había estado allí y había llegado a Berlín, y vi que la cosa era totalmente diferente a la Alemania occidental. Pero bueno, fui partícipe de ese evento mundial, porque fue un evento mundial, y veía la alegría de los alemanes cuando cruzaban por la parte de Austria, por la parte de Berlín, y se veía la televisión en todas partes de Alemania, y los alemanes todos estaban contentos. Recuerdo que ese día fue tan grande que los suegros míos me invitaron por primera vez sin entendernos muy bien. No es que ellos a mí no me querían, sino que el idioma fue una barrera para yo poder penetrar en ellos. Y ese día recuerdo que me dieron un licor como una especie de coñac y todo eso, que recuerdo el nombre, era Napoleón III, y después de 4 tragos, yo no sé de dónde saqué unas cuantas palabras en alemán. La cosa fue que no entendimos aquella noche, y desde ahí, vuelvo y repito, hubo una mejor comunicación con los padres de ella, con ella misma, con muchas personas que conocí en la calle, y eso me hizo a mí sentirme bien. Ya yo dije, bueno, pues me quedo en este país. Así fue, y fíjate que todavía parte de mi vida sigue conectada con ese hermoso país europeo. Escuchar eso de que viviste la caída del muro de Berlín. Ahora, debió de ser para ti una experiencia muy bonita y vivir ese momento, que fue un momento histórico. Cuando conociste a Rosalberti, me imagino que él te introdujo más en el mundo latino, a conocer más personas. ¿A cuáles después de Rosalberti conociste? Sé que en tu vida hay una persona que conociste desde su adolescencia hasta la fecha del día de hoy. Tú has sido su mentor y es una persona muy importante para ti en su vida, como la es en la vida de él para ti. Sí, correcto. O viceversa. La persona que tú mencionas, Orlando Schmitz, mi hermano, mi hijo, mi todo, llegó un poquito después, un tiempo después. Pero ya con Rosalberti ya llegaron unos dominicanos que venían casados con alemanas. Entre ellos estaba Roberto Jiménez, Wilson Molón Silverio. Había uno que trabajó aquí en el área de Puerto Plata, que yo lo conocí, que fue Rafael Silverio. Y que vinieron todos casados con alemanas. Pero ya cuando yo conozco a Orlando, ya yo conocí a Alemania de arriba a abajo. Ya yo tenía la mala maña de los alemanes, de los latinos, y recuerdo que, porque Orlando lo conozco yo a través de Ramona, su madre. A Ramona la conocí yo en un evento creo que fue entre Düsseldorf o Colonia, uno de esos 2 lugares, y desde ahí comenzó una buena amistad. Todavía ustedes no habían llegado a Alemania. Y recuerdo cuando Orlando llegó, que era una persona muy tranquila, muy callada, pequeñito, muy elegante, por cierto. Pero la historia conmigo y DJ Magic comenzó 2 años más tarde, porque yo me di cuenta que en Alemania hacían falta eventos que trajeran la alegría a muchas de las personas alemanes, que realmente solamente tú sabes que solamente salen los fines de semana. Entonces un día me llegó la idea a través de Julián Arias, que era un boliviano en Oberhausen, y él
se quedó colgado conmigo y me dijo, tú eres la persona que yo necesito porque se te ve despierto, se te ve carismático. Y yo dije, pero ¿para qué me necesita? Para traer músicos desde Holanda y presentarlo aquí en Alemania. Y ahí comienza todo, comienza una vida que yo nunca imaginé que podía trabajar en la música y que la música se atara a mí como algo muy dulce y muy deseado y que yo podía vivir de la música. No sé, fue un graso error porque yo no sé de dónde me llegó esa idea de que yo podía vivir de la música. Pero desde ese momento en adelante mi vida volvió a dar un bajón porque lo que yo sentí que podía ser algo de progreso o exitoso para mí comenzó a ser una carga. A pesar de que yo decía, si dejo esto, pues entonces tengo que enfrentarme a un trabajo que era lo que yo no quería hacer en Alemania. Yo quise siempre ser independiente y eso me ayudó un poquito más, no lo niego, a independizarme. Y es cuando descubro que había una orquesta en Holanda que tocaba salsa y tocaba merengue y la dirigía un holandés que se hizo amiguísimo mío. Y la presentamos un 24 de diciembre por primera vez y luego la traímos un 4 de enero del año 1995. Y en aquel entonces, recuerdo que en su salida a Alemania, ese 4 de enero, iban de Alemania para Holanda, murió su promotor, que fue el holandés. En pleno viaje, al otro día me llamaron, la noticia me dio duro porque él era la persona que dijo que me iba a impulsar para hacer eventos mucho más grandes. Francisco, a lo que me cuentas y te conozco hace tantos años, tú has sido un pilar en Alemania para abrir las puertas de lo que es la música latina. No solo de la República Dominicana, sino de diversos países como los Estados Unidos, Venezuela, Colombia. Ahora, empezaste con esa persona que lamentablemente falleció. Sí. ¿Cómo tú conoces a DJ Maggi? Y cómo ustedes comienzan a trabajar y comienzan a abrir las puertas aún más amplias para que el público alemán, como el latino, que en ese tiempo casi no se escuchaba, disfrutara de la música latina. Y él tenía como un promedio 16 o 17 años. Y yo había contratado una orquesta de España, que era la primera que yo traía fuera de la cercanía de Alemania, si no era de España, que se llamaba El Pollito del Sur, que era un bachatero que tocaba en toda la parte sur de España, Andalucía, Granada, toda esa zona por ahí, Sevilla. Y cuando tuve la oportunidad de hacer negocio con El Pollito del Sur, me di cuenta que todos esos músicos necesitaban a alguien más para que me ayudaran en las maletas y todo eso. En aquel entonces no había el dinero para poder pagar los hoteles, sino que lo dejábamos en apartamentos. Sí. Y yo vivía en Gelsenkirchen en aquel entonces. Y ahí es cuando entra Orlando en juego. Y vi que a Orlando se interesó también. Le digo, wow, ¿y cómo tú lo haces? ¿Cómo traes esas orquestas aquí a Alemania? O sea, Orlando siempre tuvo inquietud por la música. Él sí la tuvo. Él sí la tuvo mucho más que yo, porque Orlando fue un visionario. Orlando saltaba con ideas que yo mismo, wow, y este muchachito con tantas ideas buenas de música y de cosas buenas. Y luego se hizo un par de eventos, varios eventos, se nos ofrecieron varios artistas más, pero todos venían de ahí, de Europa. Sí, sí. Orlando es el primero que me introduce la idea a mí. Oye, pero vamos a traer, ya que tú tienes ese poder, vamos a comenzar a traer orquestas de la República Dominicana. Y ahí es cuando comenzamos con la Banda Chula, con Raulín Rodríguez, con Fran Reyes, que fue el tercero, con Joe Veras, y un sinnúmero de artistas como Los Adolescentes, Orquesta Cubana, y todo eso. Y Zacarías Ferreira y Fernandito Villalona, o sea, gracias que me lo recuerda, porque era un momento en el cual yo me sentía bien, yo me sentía que nadie podía agarrarme los talones. Vuelvo y repito, graso error, porque eso no fue así. Mucha gente pensó que yo podía estar haciendo mucho dinero, pero era todo lo contrario. Lo que había era mucha carga, porque cuando esas orquestas venían, traían 20, 22 personas y ya los gastos subieron a cantidades industriales. Digo cantidades industriales
porque lo que nosotros recibíamos no era ni el 5% de lo que teníamos que pagarle a ellos, y eran caros esas orquestas. Y cuando nosotros veíamos la oportunidad, Orlando se encargaba porque tenía un conocimiento nato de nacimiento, o sea, de cómo mover las orquestas a otros lugares de Alemania, que yo no pude hacerlo. Orlando es el primero que introduce, bueno, vamos a llevarlo a España, bueno, vamos a llevarlo a Francia, bueno, vamos a llevarlo a Suiza, mira, yo conozco a fulano de tal, en tal lugar, y ahí íbamos con las orquestas. No había una planificación, no había una organización, y eso nos llevó a nosotros a trabajar mal con las orquestas. Si hubiésemos estado mejor organizados, hubiésemos sido lo más exitoso en toda Europa, porque sí teníamos el poder, sí teníamos la fuerza para mover los grupos, para conseguir las visas, para conseguirle los conciertos. Y es cuando el DJ Magic y yo comenzamos a enfrentar. Te voy a decir que menciono por primera vez el nombre de DJ Magic, porque el nombre surge de él con el famoso jugador de baloncesto de Orlando Magic, del equipo de Orlando, en la Florida. No sé si él te lo habrá contado. Él siempre vivía, Orlando, el jugador y qué sé yo qué, y entonces de ahí viene con el DJ Magic, como él se llamaba Orlando, creo, es lo que tengo, porque siempre lo oí mencionando, y tú sabes que el DJ Magic también era loco con Michael Jackson. Él amaba la música de Michael Jackson, pero luego nos vimos en un sinnúmero de problemas, Raquel, que tú no te puedes imaginar, porque ya tú vienes entrando en escena 4 años más tarde, pero ya Orlando y yo habíamos rastreado toda Europa, no éramos ya conocidos desde España hasta Dinamarca, donde llevamos orquesta. Suiza lo pasábamos como si fuera Alemania, e Italia nosotros, Venecia, Milano, Trieste, Nápoles, Roma. Nosotros pasamos Italia desde el norte hacia el sur, y Suiza, en todos los lugares teníamos conciertos, en Berna, en Zurich, en la parte oeste italiana, entre Italia y Suiza, pasábamos Ticino, Chiasso, o sea que Suiza también era parte de nosotros. Y claro, yo me sentía como un rey. Y Orlando, al ver toda la destreza que yo tenía, Orlando comenzó a aprender. Aprendió tanto que Orlando, 2 años más tarde, comienza a innovar con nueva música, que es la música urbana, que todavía estaba en su inicio. Era el año 2001, 2002, y todavía estaba en sus inicios. Y yo decía, Orlando, pero esa música no tiene futuro. Le digo, no, tú tienes que estar loco, tú sabrás mucho de salsa, tú sabrás mucho de merengue, de bachata, pero esa música es la música del futuro. Y entonces es cuando comienzan los encontronazos, y Orlando no comienza de una vez con esa música del género urbano. Orlando y yo seguimos en la salsa. Fueron muchos los problemas que nosotros nos encontramos, porque muchas veces vendimos grupos que no nos llegaban a tiempo. Y había que devolver una cantidad de dinero enorme, y nosotros no teníamos ese poder económico para devolver entrada, porque ya habían que hacer pago, los hoteles estaban pagos, y nosotros esperábamos que un concierto se diera bien para poder pagarle a los músicos. Si no había concierto, no había pagos, y los músicos pensaban que nosotros teníamos el dinero para pagarle a ellos si algo salía mal. No. Nosotros esperábamos los conciertos, que los conciertos se dieran, y desde ahí sacábamos el dinero de los músicos. Pero fueron experiencias tan agradables que al final llegamos a creer que éramos dioses en el mundo de las músicas, porque todo el mundo contaba, no, si no la trae otra, la trae Francisco o la trae el DJ Magic. Recuerdo ya cuando yo salí de Alemania, en el año 2008, 2009, que ya Orlando era grande en el mundo de la música urbana. Ya es cuando se comienzan a planear en el 2009, ya yo estando en la ciudad de Nueva York, se comienzan a presentar artistas como Vaqueró, Villano San, Orlando comienza a mover La Materialista, a Monkey Black, que fue de los últimos que él llevó, y un sinnúmero de artistas del género urbano.
y Orlando ya era conocido en toda España como el rey de la música urbana en Europa. Recuerda que él se muda a Mataró, en la parte de Cataluña, porque ya Orlando tenía todos los contactos para traer esa música hacia todo el continente europeo. Y eso hace a Orlando grande, grande, que yo me decía, pero ven acá, Orlando ha seguido con su música, sin embargo se le nota un desarrollo demasiado grande en esa música. Fíjate que Orlando siempre entró en conflicto con ellos mismos y con esa tiradera también como con la música urbana, que es lo que hace a Orlando grande, porque Orlando tenía también una boca tan perversa como ellos. O sea que cuando él decía, y eso era el tírame y yo te tiro, tírame y yo te tiro. O sea, sucedió también con el primer festival de Dembow. Pero recuerda que yo solamente participaba en el área de los visados, en la ayuda directamente, porque el espectáculo más grande que nosotros hicimos fue el espectáculo del primer festival de música latinoamericana en la ciudad de Essen. Es la mayor organización que yo hago, pero ya estaba un poquito más preparado, ya yo tenía el conocimiento, ya yo tenía los cimientos de mover orquesta de 20, de 23 personas, y un festival ya de traer 100 músicos a 105 músicos, como lo hicimos en el Festival Hecho Latino, donde traímos 4 orquestas de Cuba, cada uno acompañado de 23 músicos, más la orquesta de Willy Colón, que trajo un promedio de 26 músicos. Y ya yo había probado algo parecido con los Bam Bam en ese local que estaba frente a la Universidad de Essen, donde movimos un público de más de 4.000 personas, y a pesar de que el local solamente tenía capacidad para 2.500 personas, pero allí se aglomeraron todos, y vi cómo los alemanes apoyaron ese evento y apoyaron también el Festival Hecho Latino. Fíjate que fueron la época del galán de la bachata, que quería también ser grande en nombre en toda Alemania, pero recuerda que muchas veces nosotros mismos nos cohibíamos porque queríamos traer artistas que vinieran del exterior y no presentábamos los artistas que estaba produciendo Alemania en aquel entonces, que eran hijos de dominicanos nacidos allí. Entonces uno se creía, si presentamos estas personas que están creciendo aquí en Alemania, el público no nos seguirá. Y eso es un error también, es un error muy grande por el simple hecho de que también pudo haber sido una oportunidad para nosotros darle la oportunidad a esos hijos de dominicanos que se estaban criando y estaban creando una música que se mezclaba con ambos idiomas, tanto en el español como en el alemán. Fíjate que Santiago, que nombramos en aquel entonces el galán de la bachata, que luego descubrimos que había un galán de la bachata en la República Dominicana, pero es el primero que tira una bachata en alemán, con esa canción que nunca voy a olvidar, Herr zu Bonbon, ich liebe dich, o las cosas así, comenzaron a aparecer por primera vez en un idioma que no estaba conectado a la cultura de un país tercermundista como la República Dominicana. Pero hablando de Orlando, sí, Orlando fue grande en todo su sentido y sigue siendo grande, lo sigue siendo demente. El DJ Maggi penetró muy fuerte en la música urbana en toda Europa, y ya aquí se estaba haciendo mención del DJ Maggi, y todavía hay personas que conocen al DJ Maggi. Te diste cuenta ayer con Lisette, donde decía, ay sí, tú te pareces al DJ Maggi. O sea que el DJ Maggi es conocido en la República Dominicana, y él no ha sabido aprovechar esas oportunidades del mercado dominicano, pero creo que sí, que él volverá de nuevo a ese mundo el cual lo dio a conocer hace 10 años atrás. Porque ya cuando tú conoces algo y tienes el conocimiento de algo, eso es lo que te da la capacidad para crecer.
y él lo tiene. Bueno, Francisco, en esa época donde tú y DJ Mayo comenzaron a surgir los eventos, traer primeramente los artistas de aquí, es residente en Europa en ese tiempo, de Holanda, de España, luego se integraron y se concentraron lo que son los artistas en la República Dominicana, artistas venezolanos, colombianos, porque usted tenía una vez el grupo Nietzsche, ¿fue? El grupo Nietzsche. El grupo Nietzsche. Los adolescentes, pasó por nuestra mano. O sea que todo fueron grupos grandes, Raquel. Yo creo que en esa época ustedes no estaban totalmente preparados y no sabía lo que se le venía encima. Sí. Por eso quizá fue esa desorganización, porque fue un impacto muy fuerte y más en el 2000, 2001. Yo recuerdo tantas cosas que viví con ustedes, que lo veía, cómo ustedes se afanaban siempre por traer la cultura dominicana a Alemania, la música dominicana, la música colombiana de diversos géneros. Luego que tú tuviste tu experiencia con DJ Magis, como que hubo una desunión. Luego empezaste a trabajar con tu empresa organizada y registrada en Alemania, Hecho Latino. Lo cual comenzaste a trabajar con artistas cubanos, comenzaste a hacer festivales, ya era un público muy diferente. Y ahí yo comencé a ver cómo Francisco ya estaba subiendo a otro nivel. Ya no eran artistas directamente dominicanos, sino también artistas cubanos, que te diste cuenta en ese tiempo cómo el cubano apoyaba su música, cómo los eventos se llenaban así. Sí. Decía, wow, yo me alegraba muchísimo en realidad. Ya me estaba lo que era entrando en su música de urbana. Y tú en la música cubana. Aparte de que ustedes estaban trabajando en diferentes áreas, tú nunca le diste la espalda a DJ Maggi, porque tú fuiste un pilar sumamente importante, un brazo. Maggi, cuando tú necesitas, aquí estoy yo. Siempre lo hiciste. Y por eso creo que tú fuiste como para Maggi, DJ Maggi, ¿cómo se dice eso? Como un padre aprendiendo de ti. Y tú fuiste un protector para él porque nunca lo dejaste solo, nunca le dijiste un no para todas las ideas que él hacía. Ahora, ¿de dónde surge la desunión? Explícame ese poquito. O sea, el Maggi y yo comenzamos caminos diferentes porque yo no estaba de acuerdo 100% con la música urbana. Yo lo veía como algo diferente en aquel entonces y fíjate lo que es la música urbana hoy en día. Él tenía una visión que yo no tenía. Yo cuando comienzo con la música cubana es porque ninguno otros grupos me habían dado tanta oportunidad como los grupos cubanos, como Manolito Simonet, Los Bambán, Elio Rebé, Eddie K, grupos de raperos también de Cuba. Y yo vi Michael Blanco, todas esas orquestas, cuando pasaron por mis manos, pues vino otra época de prosperidad para mí, porque los cubanos sí apoyaban su música. Y recuerda que Alemania es salsa. Alemania es salsa más que otra música. Fíjate que el dembow no ha penetrado 100% en Alemania ni el rap, pero de que hay salsa porque el alemán vive trabajando 5 días a la semana fuertemente para divertirse un día, que puede ser un viernes en la noche como puede ser un sábado en la noche. Y entonces es la única oportunidad que él tiene para desahogarse. Y para los alemanes el baile es un desahogo, porque ellos se sienten como si estuvieran botando ese estrés del trabajo, bailando. Y quienes más se acercaban a ese tipo de música, por encima de los cubanos, cosa que me llamaba la atención, eran las mujeres alemanas. Porque en los grupos dominicanos, quienes más iban eran las mujeres dominicanas detrás de los artistas, y las mujeres alemanas iban, pero entonces se quedaban sin pareja. Mientras que en las orquestas cubanas, cuando se presentaban, habían la misma cantidad de hombres, o un poquito más de hombres que mujeres, y las alemanas se sentían felices por poder bailar con cubanos, y lo bien que bailaban los cubanos, la salsa o la salsa casino, como ellos le llaman. Y eso fue interesante para mí, y eso lo vi yo con mis propios ojos, con la primera orquesta cubana que yo traje, que fue Manolito Simonet, y la charanga habanera. Y yo comencé a darme cuenta que participaban más hombres cubanos que dominicanos, porque la música cubana, vuelvo y repito, es salsa. Y las mujeres se sentían bien cuando los cubanos la invitaban a bailar. Era algo
era algo grande, o sea, formidable para mí, porque yo dije, bueno, si esto es así, los locales están contentos porque mientras haya más participación de hombres y mujeres, pues las alemanas gastan. Tú sabes que tienen un presupuesto para bailar cada fin de semana y tienen el dinero para poder irse a beber un cóctel, mientras los hombres lo que beben es cerveza, que no es una entrada muy grande. Y los cubanos, por cierto, siempre tenían su famoso mojito o su famoso Cuba Libre, y eso hacía que los locales también contrataran más orquesta cubana. Pero bueno, volviendo al tema de DJ Maggi, recuerdo que una vez el DJ Maggi vino a mí y me dijo, Francisco, vamos a traer el binomio de oro. Ya el Maggi tenía conocimiento del vallenato en Colombia. Y yo le digo, binomio de oro, ¿qué es eso, Maggi? ¿O tú crees que el binomio de oro produzca, oye, vallenato, eso está acabando el vallenato? Le digo, Maggi, porque el Maggi, vuelvo y te repito, era el visionario, era el que tenía la idea, yo no la tenía. El Maggi me decía, trae esta orquesta porque puede dejar dinero, y ahí me movía yo. Y es como tú dices, yo sí, siempre fui la persona que confió en él, aunque al final no se dieran las cosas, pero sí lo hacíamos. Sí traíamos las orquestas. Nadie puede decir que los grupos que nosotros prometimos no vinieron, todos vinieron, aunque venían y había la desorganización cuando llegaban, y tú lo sabes porque tú también fuiste partícipe de eso. Y entonces de repente se da el binomio de oro, 26 personas. El primer encontronazo, muchos conciertos en todas partes, en España, en Alemania, en Italia, en Francia, e incluso movimos ese grupo en autobuses desde Alemania hasta Barcelona la primera vez, y luego movimos ese grupo por toda España, Valencia, Lugo, en Andalucía, en los Países Vascos, en toda España. Y es cuando comienzan los primeros problemas fuertes, porque pasó algo muy grande, o sea, prácticamente nos estafaron, y allí nos vimos en un conflicto de quedarnos varios días más sin saber cómo íbamos a salir de España y cómo íbamos a devolver el binomio de oro a su país de origen. Y recuerdo que el DJ Maggi y yo íbamos siempre con las cabezas abajo, pasándonos la mano por la cabeza, porque ni siquiera el dinero de pagar el hotel lo teníamos. Y esas son cosas que yo hoy la hablo porque fueron pasos para crecer. Porque todas esas calamidades y desastres que nosotros hicimos, porque los creamos nosotros mismos, por organizar conciertos sin tener prácticamente un presupuesto, y eso nos llevó prácticamente a fracasar, que no era fracaso, era un éxito invertido, porque desde ahí es cuando se marca la pauta para que yo comience a crecer con mi salida de Alemania hacia los Estados Unidos. Yo tuve que salir por ese mismo binomio de oro, y esa cosa que no pasó en España, para los Estados Unidos. Y yo tuve que dejar una familia maravillosa, 2 hijos, y enfrentarme a una nueva vida. Y eso fue lo que más me dolió de todo eso, el tener que abandonar a mis hijos buscando un porvenir mejor para mí y para ellos. Y logro llegar a los Estados Unidos, y todavía estando en los Estados Unidos, Raquel, cosa que tú sabes, pero hay muchos que no la saben, todavía sigo yo tocando, pisando esa misma piedra, todo el tiempo la misma piedra, y comienzo a mover grupos desde Nueva York a Alemania para que yo realmente me retirara del mundo de la música. Pero no me puedo quejar. Es algo que yo agradezco, es algo que yo siempre estaré agradecido. Hay muchas anécdotas que yo me pondría a contarla, pero necesitaríamos el tiempo, porque el DJ Maggi es una leyenda, y hay tantas cosas de risas y llantos, pataleos, cosas que nosotros pasamos, y que realmente sí, muchas veces nos abrazamos, muchas veces él quiso darme golpe y me dice que yo no te puedo poner la mano porque tú eres como mi papá, pero ya me entiendes. Y hacían cosas que yo decía, Maggi, el diatre, déjame tranquilo, tú con tu bendita insistencia de que vamos a traer tal músico y tal músico, y al final no hay nada para nosotros, porque era tropezar siempre con la misma piedra, sin ningún tipo de organización.
Y lo más lamentable es que también te metimos a ti en el saco, prácticamente con algunas mentirillas para poder tener la persona, porque tú sí también tenías la capacidad de la organización, que era lo que nos faltaba a nosotros. Y eso realmente era algo que nosotros necesitábamos, pero no había esa compaginación, no la había conmigo, no la había con el mismo DJ Maggi, porque el DJ Maggi no, pero que Raquel es demasiado, que ya tú sabes que con Raquel se tiene que poner la cosa en orden, que sé yo, que le digo, Maggi, haz lo que tú quieras. Pero al final es una forma de nosotros tener, yo principalmente, abandonar la música. Si tú quieres, tú sigues en el mismo camino, pero yo ya eso de música no voy a seguir en eso. Y fíjate que Hecho Latino nace en el 1996 en Alemania, pero Hecho Latino era evento. Hoy en día es viajes, hoy en día es gastronomía, hoy en día es muchas cosas buenas Hecho Latino. Hoy en día es todo esto, a estancia Hecho Latino. Hoy en día son viajes por todas partes del mundo. Y me siento bien, porque ha sido un crecimiento que ya no viene de las manos de otras personas, sino viene de las manos de Francisco Montaz y ese maravilloso Padre Celestial que actúa en y a través de mí. Y eso lo agradezco yo de todo corazón, y agradezco a muchas personas en los Estados Unidos que me apoyaron a seguir ese nuevo camino de los viajes y la gastronomía. Eso para mí es exitoso hoy en día, Raquel. Y tú sabes más que yo todo lo que nosotros pasamos en el mundo de la música, y hay gente que sí que le ha ido, criticar la música sería lamentablemente un error para mí, porque yo sé que hay muchos promotores que le está yendo bien en el mundo de la música y seguirá yéndole bien, porque ellos se prepararon para eso, pero nosotros no nos preparamos para eso. Siempre pedirle suerte a Dios y que nos guíe por el camino correcto y perfecto para poder seguir en el camino que nosotros sí tenemos el conocimiento. Francisco, hace mucho tiempo yo quería realizar esta entrevista o un conversatorio o como se pueda llamar, porque yo también formé parte de lo que es las giras. Era un enlace entre tres: Francisco Monte en los Estados Unidos, yo en Alemania y DJ Maggi en España. Se vivió muchos momentos, así como dice también desorganización, lo reconocemos, porque no puede ir un coche funcionando una sola goma si las tres están tambaleando. Tenía que ser estándar, así, derecho. Pero Francisco, entre eso yo aprendí también muchísimo, porque por esa experiencia surgió la empresa Tropic Europa Music. Recuerdo. Por esa experiencia aprendí muchísimo. Claro que hubieron muchas cosas, también hay muchos temas de que aclarar. Por ejemplo, cuando se organizó la gira de Raulín Rosendo. No sé si tú quieras hablar de eso, pero hubo algo que nunca se aclaró. Hay muchas cosas que nunca se han aclarado, que quizás con el tiempo lo pudiéramos transmitir poco a poco. Pero, por ejemplo, el artista Raulín Rosendo en esa época, cuando se organizó su gira, su publicidad, todo el mundo estaba en espera. Esto iba a ser tan impactante. Se vendían las fechas sin fin. Y pasó algo, lo cual Francisco nunca dio la cara, nunca lo publicó, porque en esas fechas yo creo que no existían todavía las redes sociales. Sí existían. ¿Sí existían? Sí existían. Bueno, YouTube existía, pero lo de Raulín Rosendo quizás existían ya las redes sociales, YouTube, Facebook, no sé. Facebook existía, 2009 existía Facebook. Ok, entonces me gustaría que tú dieras una pequeña explicación. ¿Qué pasó con la gira de Raulín Rosendo? Es solo una explicación de ese evento, porque pasaron muchos casos donde muchas personas que compraban el evento confiaban en mí, como en Francisco o como DJ Maggi, y hubo cosas que nunca pudimos aclarar. Por eso dije, Francisco, un día tenemos que hablar sobre eso. Son muchas cosas, pero poco a poco se lo seguiremos informando. Por ejemplo, de Raulín Rosendo, ¿qué pasó con ese artista? ¿Por qué no empezó la gira de Raulín Rosendo? Raulín Rosendo fue sumamente complicado. Yo mismo caí bajo el engaño de La Morena, que era la que promocionaba, era la promotora de Raulín Rosendo. Incluso Buti, que es también que estuvo trabajando con Raulín en todos los Estados Unidos,
me lo presentaron y hubo un concierto en el bar Out 27, al lado del restaurante Caridad de Miguel Montaz. Y recuerdo que esa noche Buti me dijo, no hay problema con llevar a Raulín a Europa. Desde ahí hubo ya un movimiento sumamente fuerte que fue un papeleo para poder conseguir un contrato con Raulín Rosendo, porque La Morena comenzó a decir que Raulín Rosendo sí tenía los papeles para viajar a Europa. Y en aquel entonces recuerdo que Raulín Rosendo no podía salir de los Estados Unidos, porque estaba en unos trámites de migración que yo mismo no comprendía. Y fue mucho el dinero que salió de mi propio bolsillo, casi $3,000 y pico, porque ella me llamaba, Francisco, necesito esto, Francisco, necesito aquello, y ahí iba yo con los 1,000, con los 2,000, y se lo entregaba. O sea, y me gustaría también que si ella está todavía en este plano terrenal, que escuchara esto, porque realmente yo me sentía engañado, sumamente engañado, tanto por Raulín como por Raulín. Yo no diría por Raulín, más por ella, porque ella era la que se encargaba de dar toda la información de Raulín Rosendo. Incluso yo lo visité en su casa del Bronx y yo mismo me sentí confiado con ella. Y le digo, mira, esa es una persona que tiene vendido bastante conciertos en Europa. Explícame cuál es la situación. Me comuniqué con Buti, que me gustaría también que lo escuchara, y me dijo, no te preocupes, con Raulín no hay problema. Y al final, casi un mes antes de la salida, me doy cuenta que Raulín no puede abandonar los Estados Unidos, y si lo abandonaba tampoco podía entrar a los Estados Unidos. Eso fue lo último que me di cuenta, pero ya, ¿qué voy a hacer? Fue porque Raulín Rosendo viene ya después de Cesapil, del Chino Aguacate y toda esa gente. Fue todavía un impulso más para tratar de hacer algo ya en los Estados Unidos, en Alemania, porque se me mete siempre en los Estados Unidos. Pero ya yo dije, no, este es el fin ya. Ya yo con esto no vuelvo a molestar. Y le doy gracias a Dios que haya pasado así, porque a lo mejor se hubiese dado lo de Raulín Rosendo y todavía tuviera yo tropezando con la misma piedra. Me gustaría que tú me contaras algo gracioso que viviste cuando estuviste en la música con DJ Maggi, algo también de disgusto, porque todo se vive, y luego me expliques y me cuentes, cuando tú llegaste a los Estados Unidos, seguiste trabajando con Hecho Latino, lo que hoy es de una gran empresa, Hecho Latino Viaje, y por Hecho Latino Viaje estoy yo hoy en día en la... Sí, mira, Raquel, si yo tuviera que contarte tantas de las experiencias que yo viví con el DJ Maggi, yo... vuelvo y te repito, tendríamos que tomarnos un poquito más de tiempo. Pero una de las experiencias más grandes que yo viví con DJ Maggi, la viví con Zacarías, DJ Maggi y Zacarías Ferreira, y Joselito, que era el que nos llevó a Zacarías Ferreira y nos lo dejó por espacio de 3 meses en Alemania. Y recuerdo que hubo un inconveniente porque ya DJ Maggi tenía problemas con todos los músicos, no problemas, sino problemas de discusiones, percatas minutas. Pero como esos músicos, tú sabes que a veces no entendían la mentalidad del DJ Maggi, y yo siempre tenía que meterme por dentro. La cosa es que un día nos fajamos en una discusión y el DJ Maggi se puso tan incómodo que entramos a un parqueo y de repente se llevó. El parqueo era mucho más bajo que el autobús donde entramos, y casi se llevó el techo entero del autobús. Entonces ahí yo me di una incomodidad tan grande que llamé, y Zacarías Ferreira, no me dejes con ese loco, ¿cómo tú te estás volviendo loco? Ese hombre el diantre, que lo tuvo al matar todito. Le digo, Zacarías, cálmate, vamos a tratar de resolver esta situación. También pasó con varios conciertos que no puedo dejar de mencionar, como el caso en Holanda, con el problemita aquel, que no apareció la orquesta y también nos exigieron devolver el dinero, cosa que también se convirtió en un problemazo enorme, en un problemazo tan grande
que hasta nuestra vida corrió peligro. No te voy a contar los detalles porque son cosas a veces que son muy íntimas de nosotros y a veces tenemos que también saber ocultar cosas que nosotros pasamos, que fueron dolorosas, pero no trae nada, ni un efecto que pueda decir, mira, esos fueron buenos momentos, porque no lo fueron. Yo hoy en día lo cuento y me río, sí, ya hoy me río porque es una historia del pasado. Y todo lo que yo pasé en fracaso, en ese pasado tan bueno, porque fue maravilloso, ese pasado fue grande, ese pasado fue el que nos levantó los pies para seguir hacia adelante. Entonces, todos esos pequeños conflictos y todas esas pequeñas cosas que nosotros pasamos fueron fuertes. E incluso una vez íbamos con una gira saliendo de la Salsoteca y íbamos para Austria. Y teníamos, yo no sé si tú fuiste, que fue Luis el Rata y todos esos dominicanos que vivían en Alemania. Y recuerdo que antes de eso me fui yo con Orlando con el DJ Maggi para Holanda, con Chiqui, con Freddy y todo ello. Y nos vimos también en un problema porque no encontrábamos la salida de Holanda para llegar a Alemania, casi a las 2 de la mañana, y el autobús salía a las 4:15 de la mañana desde la entrada de la Salsoteca. La cosa fue que la policía nos paró, nos revisaron, buscaron droga por todas partes y al final no encontraron nada, y ya faltando casi 2 horas, es la policía quien nos dice cuál es el camino correcto para llegar a Alemania, porque estábamos ya con la desesperación de esa gira para Austria, que fue con la, ¿cómo se llamaba esa orquesta que venía también de Holanda, que tenía que ver con un nombre como La Manzana, que fue de los primeros que tocaron con nosotros. Y fíjate que ese viaje a Austria, a Linz, Austria, sí, eso sí fue un éxito total. Eso fue un éxito total. Bueno, sí, tú estuviste. Sí, yo estuve, ¿no? Que las habitaciones a todos le pusieron su nombre, sí. Que Chiqui salió con el Rata y salieron afuera y la policía lo vio tan raro que lo devolvió al hotel. Yo no sé si tú te recuerdas de todo eso. Bueno, pues nosotros pasamos por todos esos pequeños momentos y al final sí, se dio una gira exitosa, se dio una gira de un fin de semana y la orquesta tocó muy bien, por cierto, tocó sumamente bien. Siempre me voy a recordar que el DJ Colibrí fue el DJ que nosotros nos llevamos para poner la música en Austria, y lo hizo excelente, y era una de sus primeras presentaciones. El DJ Colibrí todavía no tocaba en Salsoteca ni nada de eso. Que Dios lo tenga en la gloria. Francisco, de toda esa experiencia que tú viviste, luego tú decides irte a los Estados Unidos. ¿Cómo empiezas tú en los Estados Unidos? Yo sé que empezaste con la empresa Echolatino, viajes, pero no fue el comienzo. Hoy en día me siento yo sumamente orgullosa de lo que tú has logrado. Y a veces damos tropezones, pero esos tropezones nos enseñan a ser más grande. Los tropezones no son experiencias negativas, al contrario, son positivas. Tanto como son a veces los haters que te ayudan a levantarte más tu meta. Y me gustaría hoy en día que tú explicaras ¿qué es Echolatino Viajes para ti en los Estados Unidos? Echolatino es mi niña bonita, es la niña de mis ojos, porque con Echolatino yo he visto cosas que realmente no la había vivido en el pasado. Cuando yo creo Echolatino en aquel año 1996, desde ese momento ya con un nombre y una marca, pensé que las cosas iban a salir mejor, pero lo que yo nunca pensé es que iba a durar tanto tiempo para que diera su fruto, y su fruto no se da en el mundo de la música, pero sí se da en otra área, porque yo llego a los Estados Unidos en el año 2008 con un pie adelante y otro atrás, y con 2 niños en Alemania, sin saber cómo yo iba a poder soportar su ausencia fuera de Alemania. Y entonces me vi en una situación que realmente tuve que ponerme las pilas. Allí comencé a hacer cosas que yo jamás me la hubiese imaginado, de tener que lavar platos, de tener que hacer delivery, de tener que trabajar a altas horas de la noche, pero ya no tenía ese estrés.
Ya todo lo que yo hacía lo hacía para mí y para mis 2 niños en Alemania. Y recuerdo que un año después Dios me puso una gran mujer allí en ese país, que es cuando yo comienzo todavía a crecer un poquito más, poco a poco, momento a momento, y así crecemos, así comenzamos a crecer. Pero Hecho Latino es para mí, qué sé yo, es una palabra que vale mucho, es una palabra que tiene tanto valor que yo a veces me pienso, ¿y cómo surgió Hecho Latino? Y fíjate que surgió de una manera inesperada, de una manera que yo nunca lo pensé, y me acostumbré a él, me acostumbré a ese nombre. Fíjate que dije me acostumbré a él, porque realmente yo lo trato como si Hecho Latino fuera mi mejor amigo y mi mejor padre. O sea, estás ahí, Hecho Latino estás ahí. Yo lo veo como una persona que cuando yo necesito algo, Hecho Latino me lo proporciona. Y eso es así. Fíjate cómo estás tú identificada con Tropic Eurolaunch, con Tropic TV, Europa TV y todas esas cositas que tú has creado. Y todo te está comenzando a dar fruto contigo. Tú lo estás viendo. Tú te has dado cuenta de lo importante que es una marca cuando comienza a crecer. Por eso es que tú ves que existe una persona delante de una persona que va a ser grande. Antes se decía que detrás de cada hombre hay una gran mujer, y es cierto, no lo niego. Y yo hoy pienso, detrás de cada hombre exitoso hay una gran marca. Gracias, Francisco, de verdad. Sabes que yo también, como tú lo dices, para mí, mi empresa, Tropic Europa Music, es la empresa, y lo que enlaza Tropic Europa Music es Tropic Europa TV, que es un programa de entretenimiento. Tropic Europa Music es una empresa de publicidad, promoción, organización de giras y eventos. Tropic Eurolaunch surgió el restaurante, y todo eso surgió de las experiencias que yo viví con Hecho Latino. Es increíble, pero es verdad que ha sido una parte muy importante. Yo siento que Hecho Latino forma mucha parte de mí, porque eso me hizo crecer mucho. Raquel Hecho Latino. Exacto. El único que nunca se puso un nombre de Hecho Latino fue el Maggi, porque el Maggi pensó que él era mágico. Él era mágico. Y él todavía sigue creyendo que es mágico. Y mucha gente que se presentaron delante de DJ Maggi todavía siguen pensando eso, porque el DJ Maggi, mira, le iba a decirle el rey Maggi porque lo es. El DJ Maggi sí es el rey de los conflictos, y lo fue el rey de los conflictos con todo eso de emboceros, porque DJ Maggi sí se metía en esa chercha que usan los emboceros de tírame y yo te tiro, y ahí estaba el DJ Maggi siempre metido. O sea que él no ha creado una empresa, pero ha creado un nombre basado en él mismo. Fíjate que él creó empresas Ratacutuplá y todas esas empresas, pero todos esos nombres han desaparecido con él. Sin embargo, la palabra DJ Maggi no ha desaparecido. O sea que él mismo se autonombró DJ Maggi, y ya todo el mundo, son muchos los que le llaman DJ Maggi. Yo soy uno de los pocos que a veces le dice Orlando, que a veces le dice DJ Maggi, pero todo el que conoce a Orlando sabe que él es el DJ Maggi. O sea que también dentro de él hay un gran nombre que puede ser también una gran marca si él sigue todavía con el objetivo de ser mágico, porque él es mágico. Francisco, así como lo estabas diciendo, Hecho Latino es tu niña bonita. Pues para mí Hecho Latino es mi hermanita. Sí, gracias. Porque yo tenía 7 años sin venir al país, y cuando yo vi lo que tú publicaste, Hecho Latino Viaje se va a la República Dominicana el 15 de febrero. Va a conocer Barahona, Punta Cana, todos esos lugares. Y dije, wow, es una oportunidad que yo quiero aprovechar para conocer más mi país. Y en realidad me la he pasado sumamente bien. Lo que significa para mí que los años que tenemos de amistad, pero amigo hasta la muerte, señores. Ya sí, casi 30 años de amistad. Gracias. Hemos cogido pico, nos hemos quitado de enemigo. Yo te he gritado real, y tú siempre has estado ahí, ¿no? Como un hermano. Real. Porque eso es lo que engrandece lo que es la hermandad. El discutir y volver a pedir disculpa entre ambos. Francisco, te doy las gracias por todo. De verdad sé que eres un gran ser humano. Muchas gracias a tu esposa. De verdad que pudiste elegir la mejor, Daneri Merejo. Yo me siento sumamente orgullosa y feliz de todavía ser parte de tu vida y que tú seas parte de nuestras vidas, de los Schmitz. Porque hay un cariño muy especial, en especial de mi madre, que te quiere muchísimo, y tú también a ella. Yo creo que todos los Schmitz.
Sí. Rodríguez me quiere. Sí, eso es 100% seguro. Francisco, quiero que despida esta entrevista. Sé que hay muchas cosas que contar, pero creo que ya dimos lo que pudimos dar, lo dimos ahora. Y quizás con el tiempo creceremos más porque seguiré viajando con Hecho Latino Viajes. Así que no lo dudes. Me gustaría que tú despidieras este momento y le enviaras un mensaje a DJ Maggi. ¿Cómo te sientes tú conocer a DJ Maggi y qué llamado tú le harías a DJ Maggi para que volviera a hacer magia? Pero una magia más organizada porque ya somos ya un poquito mayorcitos. Sí, mucho más. Fíjate que el DJ Maggi siempre se hizo llamar el empresario joven. Y toda esta idea, toda esta cosa, si te digo la verdad, el DJ Maggi forma parte de lo que es Hecho Latino, porque la palabra latino, no hecho, la palabra latino, quien la nombra por primera vez es el DJ Maggi en Frankfurt, cuando estábamos, porque lo bueno de todo esto, Raquel, es que donde caía el DJ Maggi, más atrás caía yo. Más atrás caía yo. Yo no sé a qué se debía eso, ni qué tenía, si el universo actuó para que eso sucediera así. Porque recuerdo que una vez me empanté casi 2 meses con él para Frankfurt. Estuve en España también con él, viviendo la vida que él vivía. Y vivimos bastante tiempo juntos en la ciudad de Gelsenkirchen, en un mismo apartamento, que allí yo vi cosas que si la cuento, vuelvo y digo, conviviendo con el DJ Maggi, vuelvo y digo, pero que son cosas muy íntimas que solamente uno la puede recordar y vivirla para uno mismo, pero no para sacarla en el aire. Que son de Maggi, DJ Maggi y sus amoríos y sus mujeres y todo eso, porque el Maggi siempre fue una de esas grandes personas que conservan todavía el romanticismo y el amor. Recuerdo que una vez llegué yo al apartamento y dejó la puerta abierta mientras él cocinaba y vi que toda la habitación estaba llena de flores y velas y todo eso. Digo, wow, y esto todavía existe en la vida del DJ Maggi, ese romanticismo. Pero bueno, para despedir este programa, tú ves, estamos aquí en la estancia de Hecho Latino y vuelvo y repito, aquí en la República Dominicana, ustedes siempre serán parte de mi vida, como lo ha sido el DJ Maggi, como lo es Ramona, como lo es Santiago, como lo es Candy, como lo es Carlito, porque también ustedes forman parte de lo que yo he creado hoy en día, que es Hecho Latino Viajes, aunque no Hecho Latino Eventos. Y por eso, desde aquí de la República Dominicana, te quiero decir, DJ Maggi, que tú sigues siendo la magia, que tú sigues siendo el atractivo que creó un nombre musical en toda Europa, y que yo sé que a veces hay cosas que pasan por la vida de cada ser humano que lo hacen retirarse de un mundo que ya se ha creado. Sigue ahí, sigue tirando hacia adelante, que lo tuyo está cerca, y porque Dios tiene un camino creado para ti que tú no podrás echar para atrás, porque Él es el que te va a sacar donde quiera que esté para que cumpla tu objetivo y tu misión en este plano terrenal. Dios te bendice, DJ Maggi. Bueno, palabras ciertas de un verdadero hermano. Señores, si desean, pueden compartir, comentar, dejar un hermoso comentario también como ustedes desean, pero comenten, compartan. Para seguir creciendo necesitamos de su like. Así que Raquel Schmidt transmitiendo desde la República Dominicana para el mundo. Gracias.